Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Carolina Blanco Quevedo y voy a responder a las preguntas de la actividad número 1 de ética. ¿Para qué sirve la ética? ¿Son la moral y la ética la misma cosa? ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es una disciplina que se ocupa de la evaluación y la guía de las acciones y decisiones humanas. Su objetivo es proporcionar un marco para que las personas puedan tomar decisiones informadas y responsables, considerando los valores y principios que se consideran importantes en una sociedad. En este sentido, la ética se enfoca en la reflexión crítica y la argumentación racional para abordar los dilemas morales y éticos que surgen en la vida diaria. La moral y la ética evidentemente no son la misma cosa, aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable. La moral se refiere a los valores y principios que una persona o una sociedad consideran importantes, mientras que, como ya mencioné, la ética es una disciplina. En otras palabras, se podría decir que la moral es el contenido, mientras que la ética es el proceso de reflexión y evaluación de ese contenido. Según Gustavo Bueno, la ética es una disciplina que se ocupa de la vida real y de las situaciones concretas que se enfrentan las personas, y que debe estar fundamentada en una ontología sólida. Esto significa que la ética debe considerar la naturaleza de la realidad y la condición humana para desarrollar principios y valores que sean coherentes con ella. Ahora voy a responder la segunda pregunta. ¿Enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? Claramente no. Enseñar un curso de ética no es suficiente para cambiar las prácticas sociales. La educación ética es importante, pero debe estar acompañada de una reflexión crítica y de una práctica que permita a las personas aplicar los principios y valores éticos en su vida cotidiana. Además, la educación ética debe ser parte de un proceso más amplio de cambio social y cultural que involucre a todas las comunidades y a la sociedad en general. Según Adela Cortina, la educación ética debe enfocarse en desarrollar la capacidad ética y reflexiva de las personas para que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Esto requiere una educación que vaya más allá de la mera transmisión de conocimientos y que se enfoque en la formación de personas capaces de pensar críticamente y actuar, obviamente, de manera ética. Esto debe involucrar a todas las personas en general. Respondiendo a la siguiente pregunta, yo elegí estos dos sistemas éticos. El primero es la ética kantiana. La ética kantiana se basa en la idea de que las acciones deben ser guiadas por principios universales y racionales, y que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios para alcanzar un fin. Según Immanuel Kant, la ética debe estar fundamentada en la razón y en la universalidad de los principios éticos. Un ejemplo es la película La lista de Schindler. Oskar Schindler, un empresario alemán, decide salvar a miles de judíos durante el Holocausto. A pesar de que esto pone en riesgo su propia vida y su negocio, Schindler actúa de acuerdo con la ética kantiana, ya que trata a las personas como fines en sí mismas y no como un medio para alcanzar un fin. El segundo sistema ético que elegí fue la ética utilitarista. Este sistema ético se basa en la idea de que las acciones deben ser guiadas por la maximización de la felicidad o el bienestar general. Según John Stuart Mill, la ética debe estar fundamentada en la maximización de la felicidad o el bienestar general. Ejemplo, en la película El experimento de la prisión de Stanford, un grupo de estudiantes universitarios se ofrecen como voluntarios para participar en un experimento en el que se les asigna un papel de prisioneros o guardias. El experimento se diseña para estudiar la dinámica de la presión y la forma en que las personas se comportan en situaciones de poder y sumisión. En este caso, la ética utilitarista se aplica en la medida en que el experimento se diseña para maximizar el bienestar general de los participantes y para entender mejor la dinámica de la prisión.
Respondiendo a la última pregunta, secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable. ¿Alguna vez fue moralmente aceptable? ¿Ahora es moralmente aceptable? No. Secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza no es moralmente aceptable en ninguna circunstancia. Según la ética kantiana, las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como es para alcanzar un fin. Y también, por ejemplo, según el sistema de ética unilaterista, la maximización de la felicidad o el bienestar general no justifica la explotación o daños a personas. Hoy en día incluso podríamos considerar este un delito gravísimo y un atentado contra los derechos humanos básicos. Pero en el pasado la esclavitud y la explotación eran moralmente aceptables, incluso eran una práctica bastante común y se justificaba en que quienes eran explotados realmente no tenían derechos y para muchos ni siquiera podían ser considerados seres humanos. Así que en el pasado fue moralmente aceptable secuestrar personas, privarlas de su libertad, de su integridad. Nunca va a ser moralmente aceptable y es uno de los crímenes más atroces que pueden existir en la sociedad. Eso sería todo por este primer trabajo. Muchísimas gracias.